Biblia. La circuncisión, vamos a tocar un tema de la circuncisión, lo vamos a hacer corto y breve. Vamos a ver. Aquí dice traducción de la Vulgata Latina por el padre Petisco. Aquí está. Ilustrada o publicada por don Félix Torres Amat. Vamos a hablar un tema de la circuncisión. Porque en otras versiones dice diferente. Dice en otras versiones no lo habla claro definitivamente, pero en esta Biblia del padre Petisco, publicada por don Félix Torres Amat. Me van a perdonar que estoy con esta chaqueta, que este es un traje de moto, porque vamos en moto. Mire, le voy a leer lo que dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice así, se lo voy a leer. Por lo demás, nadie me moleste en adelante sobre la circuncisión, porque yo traigo impresas en mi cuerpo las señales o la marca del Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos míos, con vuestro espíritu. Amén. ¿Por qué motivo? Porque Pablo, siendo judío, siendo hebreo, hijo de hebreos, se le criticaba cómo es posible que tú eres un judío circuncidado y ahora le dices a los que les predicas que no se circunciden. ¿Por qué el apóstol Pablo hacía énfasis en esto? Que la circuncisión la que vale es la del corazón. Y yo se lo puedo decir a usted y se lo comento, que yo conozco y tengo no amigos, sino amistades, digamos, o compañeros de trabajo, que ellos están circuncidados y dicen que ellos son hijos de Abraham, pero sus hechos son hechos de como cualquier persona y aún más todavía, porque se aferran a la religión. Entonces, la circuncisión la que vale es la del corazón, pero yo le voy a leer a usted sobre esto porque Pablo tenía una guerra, un combate constante, por eso tuvo un combate con el apóstol Pedro. Cuando le dijo a Pedro en Gálatas capítulo 2 también se lo dijo, esto que estás haciendo, esto es de muerte, porque estás obligando a los gentiles a circuncidarse, a vivir como judíos, pero tú cuando estás con ellos o con los otros haces otra cosa, y esto no es así, dijo Pablo, ¿no? Dice así en el 10, así que mientras tenemos tiempo hagamos bien a todos, y mayormente a aquellos que son mediante la fe, de la misma familia del Señor que nosotros. Mirad, ¿qué carta tan larga os he escrito de mi propio puño? Pablo escribía, dicen muchos que Pablo no escribía, le decía a otro, pero aquí Pablo, si habla de Gálatas, es que él afirma que él escribió con su mano, con su puño y letra. Todos aquellos que quieren seros gratos o lisonjerados según la carne, esos os constriñen a que os circuncidéis por causa de la cruz de Cristo. Óigase bien. Porque ni ellos mismos que están circuncidados guardan la ley, sino que quieren que seáis circuncidados vosotros a fin de gloriarse de vuestra carne, contándoos entre sus prosélitos. A mí, líbreme Dios de gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque porque quien en el mundo está muerto y circuncidado para mí como la ley, como lo estoy para el mundo. O sea que Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y decía, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Yo no voy a él, ni él viene a mí. Yo no le pido a él, ni él me pide a mí. Yo no lo abrazo a él, ni él me abraza a mí. Yo no camino con él, ni le pido que quiero caminar con él. O sea que Pablo se negó al mundo. Pablo tenía circuncidada la carne, tanto el espíritu como físicamente también. El hecho, dice en el 15, el hecho que el respeto de Jesús, oígase bien lo que dice aquí, el hecho es que respecto de Jesucristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la que vale es al ser una nueva criatura, haber nacido de nuevo, lo que le dijeron a Nicodemo en Juan capítulo 3, que Jesús le dijo a Nicodemo, para entender estas cosas hay que nacer de nuevo, porque Nicodemo reconocía a Jesús como maestro, pero no lo reconocía como maestro ni como el Salvador, solo lo conocía como maestro, porque le dijo maestro. En el 16 dice, y sobre todos cuantos siguieren esta norma o doctrina, venga paz y misericordia como sobre el verdadero Israel, pueblo de Dios.
Por lo demás, nadie me moleste en adelante sobre la circuncisión, porque yo traigo e impresas en mi cuerpo las señales o las marcas del Señor Jesús. Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos míos, con vuestro espíritu. Amén. Pablo saludando a la iglesia. Dice, óigase bien, y sobre todos cuantos siguieren estas normas o doctrinas, Pablo recalcaba en la doctrina que él enseñó, que el Señor Jesucristo le reveló a él. Y eso es lo que a veces hoy en día se ve. ¿Cómo es posible que muchos pastores, yo no, se lo digo, en nuestro ministerio nosotros no tenemos por norma, por doctrina, ni por dogma, ni por imposición, ni nada, lo que es el diezmo? Porque yo no he encontrado aquí que el apóstol Pablo se haya dedicado a predicar del diezmo. Él habló de ofrendas y además dijo, recojan a los días domingos, y además que piénsalo en tu casa. No vaya a ser que estando en la iglesia pienses otra cosa, que cada quien disponga y ponga lo que siente en su corazón, no conforme hayas prosperado, como lo predican muchos ministerios. Hoy tenemos muchos enemigos nosotros, pero a mí como dicen, eso me sobra. Entonces, aquí tengo esta Biblia, que esta Biblia no es como las otras Biblias, dice que yo traigo las marcas de Cristo. Aquí lo habla más claro, porque está hablando directamente de la circuncisión y las señales que él traía. Si alguien lo quiere tomar, yo se lo voy a decir una cosa, si alguien lo quiere tomar como paradigma lo de Pablo, que nadie lo entendió, ni lo entienden hoy en día, el problema de ellos. Pero Pablo, las estigmas, un enigma. Pablo, como quien dice, yo traigo herido mi costado. Como quien dice Pablo, yo traigo los clavos de Cristo en mis manos, las marcas de Cristo puedo demostrar, porque Pablo lo podía, pero hoy en día, usted sabe que se ha levantado una plaga de apóstoles, de una plaga de profetas y pastores que no son pastores, porque hay un alto porcentaje de hoy en día de que se han dedicado a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero por un negocio, por un modo viviente, por un modo de vivir, por buscarse de qué vivir, se dedican a predicar el Evangelio de Jesucristo. Aquí a la iglesia me han venido mucha gente diciéndome que ellos son pastores y con el título. Yo le voy a decir una cosa. Aquí hay una universidad, no sé de dónde es, de que venden títulos a los 4 años, no sé cuánto se paga mensualmente. Yo le digo una cosa. Yo me he dedicado a escudriñar la palabra del Señor, a coleccionar Biblias, pero estamos hablando no Biblias revistas. Mire esta Biblia Félix Torres Amat, la Biblia del Oso, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia Torres Amat, la Biblia Cantera y Pavón, la Biblia Cantera Iglesias, la Biblia Dios habla hoy, la Vulgata Latina de los 70. Todas estas Biblias son Biblias muy buenísimas, incluso la Biblia del Día, la Biblia Trinitaria que también la tengo. Esas Biblias son una hermosura de Biblias. Las Biblias de editorial Herder, también las tengo. Buenas Biblias, buenas versiones. Pero hoy han salido Biblias revistas que tengan mucho cuidado. Incluso la Reina de Valera la proliferaron en el año 1960. Esto pasó en los Estados Unidos. Que estas Biblias hay que tenerles mucho cuidado porque quitan estas partes donde dice, por lo demás nadie me moleste en adelante sobre la... Ya no dice la circuncisión, dice eso. Porque yo traigo, aquí es impresas. Mire, la palabra impreso. La palabra impreso, se lo voy a mostrar que es impreso. Este papelito. Este papelito trae impreso lo que hemos mandado a hacer nosotros aquí. De nuestro ministerio. Aquí, lo pongo aquí. Esto es una impresión. Está grabado. Las marcas que trae se lo voy a parafrasear, la marca que trae un coche o un vehículo de motor, o una bicicleta, en su chasis o su chasis, trae grabada su número, su código y todo, y si eso se borra, se nota que se lo han borrado. Eso se le llama
piratear, se le llama habérselo robado. Entonces Pablo decía que él traía impreso, no estamos hablando de tatuajes, estamos hablando que Pablo, el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia de Jesucristo, él traía impresas las marcas de Jesucristo, él reflejaba, por eso Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Y Pablo decía, a mí me espera una corona de justicia. Pablo decía, Señor, solo te pido que me vengas a llevar. Yo estoy con ustedes, pero para mí sería mejor partir ya. O sea que Pablo como que tenía acceso a marcharse de este planeta ya. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las grandes cosas y gravedades que se predican hoy en día. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí el apóstol Pablo a nosotros nos hablaba y nos aclaraba muchas cosas a nosotros que aún muchas iglesias no han tenido la libertad de poder predicar el Evangelio de Jesucristo como tal y se puede hacer. ¿Por qué motivo? Porque ellos están siendo llevados a través de liturgias de lo que predica su pastor, pues eso tienen que predicar ellos. Por eso ahora yo le voy a leer esta parte a usted que dice aquí, se lo voy a leer en Gálatas, dice así. Óigase bien lo que dice en Gálatas capítulo 3, ¿cómo que decirle, perdón? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice aquí. Se lo voy a leer en el 5 y el 12. Gálatas capítulo 5 y 12. Ojalá fuesen, no dijo circuncidados, sino cortados o separados de entre vosotros los que os perturban. Mire, si quiere se lo leo un poquito más antes. Persuasión semejante no es ciertamente de aquel que os llamado a la fe. Un poco de levadura hace fermentada toda la masa. Óigase bien lo que dice aquí. Y en el 10 dice, yo confío no obstante vosotros en el Señor, que no tendréis otros sentimientos que los míos, pero el que os andáis inquietando, quien quiera que sea, llevará el castigo merecido. En cuanto a mí, hermanos, si yo predico aún la circuncisión, porque soy todavía perseguido. Según eso, acabase en el escándalo de la cruz que causó a los judíos. Oiga, bien, ahí se terminó todo. Se terminó el diezmo en la cruz, se terminó la ley, amados hermanos, por Dios santo se lo digo yo a usted, y empieza una vida nueva, una redención de pecados, un acercamiento por medio de la cruz de Cristo, porque muchos, dijo Pablo, dicen que son coherederos con Cristo, pero no quieren participar de los sufrimientos de Cristo. Óigase bien. Ojalá fuesen, no digo circuncidados, sino cortados o separados de entre vosotros los que os perturban. Óigase bien. Yo he tenido la oportunidad de hablar con compañeros y ellos dicen que están circuncidados, pero yo les digo a ellos, sería mejor que estuviese circuncidado del corazón, para que no estés llevando una doctrina de error, de pecado, que no tengáis 4 mujeres solo porque estás casados. Esto es pecado, además es antihigiénico. Dice, no, que yo no como cerdo. Imagínese usted. En eso se basan, pobres. Como quiera que toda la ley esté presente, se encierra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí se encierra todo. Que si unos a otros mordéis y roéis, mirad, no os destruyáis los unos a los otros. Digo pues, en suma, proceded según el Espíritu de Dios y no satisfaréis los apetitos de la carne. Eso es estar circuncidado. Porque el apetito de la carne es pedir dinero y para sus deleites. Eso es todo. Lana, fama y dama. Y punto. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu los tiene contrarios a los de la carne, que es una lucha.
porque son cosas entre sí opuestas, por lo cual motivo no hacéis vosotros todos aquellos que queréis, que si vosotros sois conducidos por el Espíritu no estéis sujetos a la ley. Bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria. ¿Sabe usted qué es deshonesto? En la palabra deshonestidad entra todo lo que es avaricia, codicia. Culto de ídolos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, riñas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, embriaguez, glotonerías y cosas semejantes sobre las cuales os provengo, como ya tengo dicho, que los tales cosas hacen no alcanzarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Aquí habla de 18 pecados capitales, como quien dice el 666, 666. Pecado en el alma, pecado en el cuerpo y pecado en el espíritu. Así como lo oye aquí, así como está escrito aquí. Envidias y homicidios, embriagueces, plotonerías y cosas semejantes son las cuales os provengo, como ya tengo dicho, que los que tales cosas hacen no alcanzarán el reino de Dios, claro, más claro, ni el agua. Al contrario, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe o fidelidad, modestia, continencia. Continencia, ¿sabe qué es? No, continencia es lo que es la carne, el deseo del sexo, que no sea con su esposa, esté casado, marido de una sola mujer, no, recasados. Castidad, que dice castidad es santidad, apartado. Para los que viven de esta suerte no hay ley que sea contra ellos. Y los que son de Cristo, tienen crucificada su propia carne, con los vicios y las pasiones. O sea que en otras partes dice que a uno Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque en vez de adorar al Creador, adoraron lo creado, adoraron el euro, adoraron el dólar. Si vivimos por el Espíritu de Dios, procederemos también según el mismo Espíritu. No seamos ambiciosos de vana glotonería, provocándonos los unos a los otros y recíprocamente envidiándonos. Óigase lo que dice aquí. Óigame. Esta es una maravilla de palabra. Esto yo se lo digo a usted. Y se lo voy a leer a ustedes, porque nosotros solo hablamos de nuestro padre Abraham, pero se nos escapa una cosa. Mire lo que dice aquí en Gálatas capítulo 4. Se lo voy a leer desde el 19 en adelante. Hijitos míos, por quienes segunda vez padezco dolores de parto hasta formar enteramente a Cristo en vosotros. Trabajo que tenía el apóstol Pablo. Dígame qué apóstol de hoy en día usted le puede estar predicando estas cosas. No se las va a predicar, no se las va a decir. ¿Sabe por qué? Porque ellos esconden sus cosas. Porque a ellos les conviene. Amén. Dice aquí. El 20. Quisiera estar ahora con vosotros y diversificar mi voz según vuestras necesidades, porque tenéis perplejos sobre el modo con que debo hablaros. Decidme, os ruego, los que queréis estar sujetos a la ley antigua, ¿no habéis leído lo que dice la ley? Una pregunta Pablo le hacía aquí al pueblo, escrito, porque dice que esta carta la escribió él. Óigase bien lo hermoso que dice aquí. ¿Sabe usted que nosotros los cristianos tenemos madre también? Espiritual, no solo Abraham es nuestro padre, se lo voy a leer, se lo aclaro aquí. Porque, óigase bien lo que dice aquí. Decidme, os ruego que queréis estar sujetos a la ley antigua, ¿no habéis leído lo que dice la ley? Óigase lo que dice en el 22, Gálatas capítulo 4, versículo 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar y el otro de la libre, que era Sara. Cuando hablamos de Agar, hablamos de Ismael. Es posible, hay mucha posibilidad de que los judíos tengan parte con Ismael. Mucha, en lo que dice aquí Pablo. Fíjate bien.
Mas el de la esclava nació según la carne, según el deseo de la carne. Recuerde usted lo que pasó ahí cuando Sara le dijo a Abraham: yo ya no te puedo dar hijos, acuéstate con mi criada. Esas cosas son enigmas que no los vamos a saber nunca nosotros 100%, se lo aclaro yo. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava Agar y otro de la libre, que era Sara. Mas el de la esclava nació según la carne o naturalmente. Al contrario, el hijo de la libre nació milagrosamente y en virtud de la promesa, que somos nosotros. Todo lo cual fue dicho por alegoría, porque estos dos madres, aquí dice estos 2 madres, son las 2 leyes o testamentos, el antiguo y el nuevo pacto y el viejo pacto. La una dada en monte Sinaí, que esa era Agar. Óigase bien, se lo aclaro aquí lo que es Pablo escribe aquí. Al contrario, el hijo de la libre nació milagrosamente en la virtud de la promesa, todo lo cual fue dicho por alegoría por esto sobre las madres, sobre las 2 leyes o testamentos, la una dada en el monte Sinaí, que engendra esclavos, la cual simboliza en Agar, ser esclavo del pecado y estar creyendo en cosas. Tengan mucho cuidado, no es libre. Por eso hay un apóstol que dice: yo voy a orar por ti, y todo el mundo: amén, apóstol. Y dice la palabra del Señor en Pedro. El apóstol Pedro dice: maridos, amad a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no sean desaoídas. Sea que un hombre recasado no puede orar por nadie, ni mucho menos expulsar y echar fuera demonios. No puede, porque no puede, no tiene autoridad. No tiene autoridad. Porque aquí lo dice la palabra del Señor, No lo digo yo, lo dice la Biblia. El maná escrito, el maná, Cristo mismo. Óigase bien, en el 25 dice: porque el Sinaí es un monte, de la Arabia, que corresponde a Jerusalén de aquí bajo, la cual es esclava con sus hijos. En el 26 dice: mas aquella Jerusalén de arriba, figurada en Sara, es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la que ya está abandonada por estéril que los que de la que tiene marido. Nosotros, pues, hermanos, somos los hijos de la promesa según en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora mismo. Ahora, pero aquí dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, que no ha de ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No comparten herencia. Según esto, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y Cristo es el que nos ha adquirido esta libertad. Circuncidados del corazón, no de la carne. Nosotros somos hijos de Sara. Biblia de Padre Petisco y publicada por don Félix Torres Amat desde el año 1724. Esta Biblia es un facsímil, se lo aclaro. Y saludos, que Dios me le bendiga, y hasta pronto y hasta luego. Y ahora cogemos la motito, nos marchamos a casa ya. Que Dios me bendiga, hasta el próximo vídeo. Saludos y bendiciones, amados en Cristo Jesús. Escudriñad la palabra del Señor para que nadie os engañe, que nadie nos esté cogiendo como maletas de aeropuerto a ustedes. No, como maletas de viaje, es imposible. Que Dios les bendiga, saludos y hasta pronto. Gracias, amados hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones a mis suscriptores. Compartí estos vídeos, hombre, yo les estoy ayudando prácticamente para que vayan entendiendo, porque estas Biblias no están muy al mercado, que se diga. Hoy lo que está saliendo son Biblias revistas, malas traducciones. No porque ellos, sí, en primer lugar no tienen el Espíritu Santo de Dios, y otra cosa que os conviene, porque la Biblia las están haciendo, las llevan a la China, ya son impresas. Ese es un mercadillo que usted no tiene una idea. Esta gente van a recibir su merecido. Saludos, que Dios les bendiga, hasta pronto.